Buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Esta noche quisiera hablar de la situación económica del país a 6 meses de la presencia de la pandemia. Es la primera vez en la historia que ante una crisis económica se apoya a los pobres y no a las élites, como había ocurrido en todas las crisis económicas anteriores de los últimos 70 años. Además, se hace sin endeudar al país, sin incrementar los impuestos y sin incrementar las tarifas. Los recursos para financiar esta crisis están saliendo de los fondos acumulados en los fideicomisos, de la recuperación de los adeudos fiscales, de la reorientación del gasto público, principalmente aumentando los créditos de la banca de desarrollo y de una fuerte política de austeridad republicana, así como en el diferimiento en el pago de los créditos del Infonavit, del Fobiste y del Fonacot. El Banco de México ha ayudado muchísimo, aportando 750,000 millones de pesos para darle liquidez a las empresas. De ellos, 350,000 millones de pesos serán exclusivamente para darle liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas. También ayuda la nueva política salarial del presidente López Obrador. Es la primera vez en toda la historia que hay un gobierno que decide aumentar los salarios en el país. Con ello, el salario mínimo se incrementó en 16% en 2019. En el 2020 aumentará 20%. En el 2021 habrá un nuevo incremento y así hasta que termine el sexenio del presidente López Obrador. El aumento de los salarios mínimos ayuda a recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Las grandes empresas ciertamente no están siendo apoyadas por el gobierno, porque ellas tienen suficiente fuerza económica para subsistir a la crisis. Además, que hay empresarios que sí están comprometidos con el desarrollo nacional y con ello se está sacando a flote a este país. Los que estaban acostumbrados a recibir enormes cantidades del presupuesto público en plena crisis, ahora van a tener que comprender que el país ya no les puede seguir transfiriendo recursos públicos a costa del empobrecimiento del pueblo de México. El comportamiento económico para los próximos meses ciertamente es incierto, ya que depende de múltiples factores. Por ejemplo, la permanencia de la pandemia. ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? No sabemos. La efectividad de la estrategia para atender la crisis, de la reactivación, de la inversión, de la velocidad de la puesta en marcha de la planta productiva, de los efectos en el desempleo y en el bienestar de la población. Y por ello se dice que la crisis actual tiene un alto grado de incertidumbre. Mientras no exista una vacuna, un tratamiento efectivo para combatir esta enfermedad, los diagnósticos son aproximaciones. Es por ello que se habla de la nueva normalidad. Lo que significa es relajar el confinamiento social, reiniciar las actividades productivas con las precauciones sanitarias para minimizar las posibilidades de contagio. La estrategia de reapertura económica no está exenta de riesgos. Por ello, todos los empresarios, todos los que estén abriendo actividades económicas y la población en general, tenemos que exagerar las medidas sanitarias, pues para evitar que en adelante se caiga la economía otra vez y nos tengamos que ir al confinamiento. Pero subsisten diferencias marcadas. Por ejemplo, en el sector privado hay una parte que no acepta respaldar la estrategia económica del gobierno federal. Principalmente son las cúpulas empresariales que limitan la reactivación económica porque no quieren invertir.
y el gobierno federal tiene limitaciones de recursos para sustituirlos o para implementar toda la mitigación de la crisis. Sin embargo, hay consenso en que la mayoría de los, digamos, de la afectación económica ya tuvo lugar en el segundo trimestre de este año. Las estimaciones hacia adelante coinciden todos en que se está retomando el crecimiento económico. El Banco de México estima que en 2020 cerrará con una caída de entre 5 y 8%, pero que en el 2021 el crecimiento será de 0.5 a 4.1%. El Fondo Monetario Internacional, en su último pronóstico, estima que 2020 habrá una caída de menos 10.5%, pero que en el 2021 habrá un crecimiento de más 3.3%. Las cifras del primer semestre muestran una situación ciertamente difícil a la baja, pero en junio-julio ya se están dando signos de recuperación de la economía, mientras que los indicadores del mes de abril mostraron una desaceleración respecto a cómo estaba en enero la economía. Al mes de mayo, por ejemplo, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio cayeron en mayo 16.2%. En junio, claro, y en abril ya habían sido del 20%. En junio y julio, el empleo formal ya no fue afectado. El número de trabajadores asegurados al Seguro Social se redujo en 4.4% menos que lo que fue en enero. Y en julio ya casi no hubo pérdida de empleo formal. En agosto hay un incremento en el empleo formal, de acuerdo al Seguro Social, de 15,000 nuevos empleos, y en la primera semana de agosto. En junio hubo una apertura de actividades económicas. Todos los indicadores económicos muestran que son positivos. La producción de automóviles ligeros, en mayo se produjeron 22,000 automóviles y en julio subió a 239,000 unidades de automóvil producidas. Las ventas internas de automóviles aumentaron de 42,000 automóviles vendidos a 63,000 automóviles vendidos en junio. Las exportaciones de autos aumentaron de 15,088 en mayo a casi 200,000 automóviles exportados en julio. Asimismo, en los indicadores monetarios y financieros se observan comportamientos de aliento económico. La inflación, aunque se ha aumentado en los últimos meses, ha estado dentro de los márgenes que pide el Banco de México. En abril fue de 2.1%, en mayo fue de 2.8%, en junio fue de 3.3%, y solo los alimentos subieron arriba del 6%, lo cual afectó o está afectando a la población de bajos ingresos y obedece al oligopolio que vende alimentos en nuestro país, que especula con los inventarios para manipular los precios de los alimentos. El tipo de cambio se devaluó, aunque menos que en el sexenio anterior, que no hubo crisis. De enero a junio, la devaluación fue de 18.6% promedio. Pero, por ejemplo, me acuerdo de la pasada administración, tuvimos devaluaciones del 20, del 25, 27%, insisto, sin haber crisis económica. Las remesas no han dejado de crecer. Este año esperamos que lleguen a 40,000 millones de dólares y tan solo en junio las remesas llegaron a 3,500 millones de dólares. También la inversión extranjera directa se empezó a reanimar en julio con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En materia de empleo, la encuesta telefónica del INEGI
a junio de 2020 muestra signos de recuperación, dentro de los que podemos destacar que en junio 5.7 millones de personas regresaron al mercado laboral. De ellas, 4.8 millones de personas ocupadas habían perdido el empleo y lo regresaron. O cerca de 1 millón es de nuevo ingreso. La informalidad laboral aumentó en 3 millones. También la tasa de ocupación aumentó en mayo, en junio, y en junio fue por el paso de población no económicamente activa a población económicamente activa, es decir, por la incorporación de más jóvenes al mercado laboral. En síntesis, es muy probable que a partir de junio la caída de la economía y del empleo se haya mitigado por la apertura de algunas actividades económicas, por lo que en principio se puede decir que la crisis tocó fondo en abril y mayo y que a partir de junio empezó la recuperación económica. En cuanto al financiamiento de la banca comercial, no ha habido morosidad. Se están pagando los créditos. Las empresas presentan una morosidad de 1.8%. El crédito al consumo tiene una morosidad de 4.3%. La morosidad del crédito a la vivienda es del 3.1%. Digamos que el índice de morosidad general no se ha desbordado a pesar de la crisis. El sector privado, que son las empresas y los hogares, son determinantes para la recuperación económica. El presidente está apoyando a los hogares, a las micro y pequeñas empresas y algunos informales para la reactivación económica a través de la implementación de programas muy importantes. Es la primera vez que con el presupuesto público se atiende a 25 millones de hogares, 25 millones de familias, de un total de 30 millones de hogares pobres en el país que están en el censo del bienestar. Todas esas familias están recibiendo recursos a través de programas sociales. O dicho de otra manera, el 70% de los hogares pobres censados están recibiendo recursos. Adicionalmente, con motivo de la emergencia, el gobierno federal decidió aplicar más acciones, adelantar los apoyos de los programas de las pensiones para los adultos mayores y para las personas con discapacidad, otorgar 4 millones de créditos de 25,000 pesos a comerciantes, a empresarios o microempresarios afectados por el COVID-19. El IMSS ha venido otorgando créditos a las personas trabajadoras del hogar y al programa de créditos a la palabra para pequeñas y medianas empresas que están dadas de alta en el Seguro Social. Y también son muy importantes los créditos que está dando el Infonavit y el Fobiste, que los están dando a los derechohabientes. Todo esto suman millones y millones de personas apoyadas para mitigar esta crisis económica. La incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la pandemia y sus inevitables efectos en la economía hacen muy difícil de hacer estimaciones sobre el crecimiento, pero hay consenso en que la mayor afectación ya pasó. Fue en el segundo trimestre de 2020 y que a partir del tercero y cuarto trimestres estamos en recuperación. No hay acuerdo sobre la magnitud de la recuperación, la velocidad de la recuperación, pero todos estamos de acuerdo en que ya inició la recuperación económica en nuestro país.